Su, su micrófono, maestra, está apagado. Perdón. Buenos días. ¿Se oye? Bien. Bueno, buenos días otra vez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Saber que ahí están ha sido una experiencia interesantísima todos estos días. La cantidad de gente que ha seguido y ha conversado de alguna manera con nosotros a través de las redes alrededor de la propuesta de las conferencias hechas en estos días. La conferencia de hoy se titula Propuesta de una red iberoamericana de museos ferrocarrileros. La presenta la arquitecta Gabriela Segarra. Ella, les voy a leer su nota curricular. Ella es arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad de San Antonio del Cusco. Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha realizado también estudios en Patrimonio Cultural, Museología, Dirección de Proyectos y Gestión de Riesgos. Capacitada en proyectos de inversión pública y privada. Su participación en proyectos de restauración de inmuebles de carácter religioso, civil e industrial, conformantes del patrimonio cultural del Perú, le aportaron experiencias en la gestión y formulación de estudios históricos, expedientes técnicos, planificación y asesoría técnica de obras. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos de estudios definitivos en Plan Copesco Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, teniendo a cargo proyectos de restauración de patrimonio edificado, proyectos museológicos y de interpretación del patrimonio cultural, destacando el proyecto de restauración del Museo Ferroviario de Tacna, conservación y mejoramiento del Museo de Sitio de Quinua y Casa de la Capitulación de Ayacucho, el proyecto de restauración del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Chivay, entre otros. Asimismo, elaboró con la asesoría técnica de las obras de restauración del Puente de los Suspiros en Barranco, en los trabajos de conservación también de las estructuras de madera del complejo arqueológico de Cao, ambos en el año 2014, y en la obra de mejoramiento de los servicios turísticos del Museo de Arte de Lima, Mali, en el año 2015. Becaria de Ibermuseos en el 2019 con el proyecto Red Latinoamericana de Museos Ferroviarios. Bienvenida, Gabriela, es un gusto estar contigo. Tienes la palabra. Gracias, maestra Teresa, por la invitación y por la presentación. La oportunidad además que me brinda de poder presentar en este encuentro
la propuesta de la Red Latinoamericana de Museos Ferroviarios. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si se logra ver. Bien. ¿Se ve? Sí. ¿Sí se logra visualizar? Bien, en estos días hemos visto experiencias de gestiones de diversos museos ferrocarrileros, algunas en torno a la sostenibilidad de estas instituciones, como es el caso del Museo de Aguascalientes, presentado el día de ayer o días anteriores por la maestra Aida, que nos contaba mucho sobre su experiencia relativa a este tema de la sostenibilidad, así como del Museo de San Luis Potosí, que el día de ayer lo presentó también su directora. Hemos visto también experiencias en cuanto a la accesibilidad e inclusión en museos que pudo presentar el exdirector del Museo de Tulancingo. Así, igual, durante esta semana hemos podido aprender sobre los conocimientos técnicos en cuanto a la formulación y montaje museográfico y a la gestión de servicios educativos presentados por el personal del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, y también hemos podido conocer, digamos, los aspectos y algunas experiencias y estrategias en tiempos de COVID presentadas por museos de España y Chile. Esto por mencionar algunas de las ponencias llevadas a cabo esta semana. Y las menciono justamente en el marco de las necesidades y inquietudes que estoy segura compartimos la mayoría, si no somos todos los trabajadores y gestores de museos ferroviarios, en torno a contar con una herramienta que nos permita el intercambio de conocimientos y de colaboración mutua. Es así que por ello se propone la creación de la Red Latinoamericana de Museos Ferroviarios para incentivar la relación entre museos a fin de potenciar su desarrollo y visibilizar esfuerzos. Esta red lo que pretende es permitir la colaboración en cuanto a la difusión de actividades, a la cooperación en torno a experiencias y casuística, que pueden ser casuísticas de conservación o restauración de colecciones, por mencionar algunas. También las experiencias en cuanto a las metodologías de documentación e inventario de piezas, a la propia investigación, a la formación y capacitación de recursos humanos, que es importantísimo para nuestros tipos de instituciones. Para ello se han planteado algunos objetivos específicos, entre los que tenemos como primera instancia la identificación de socios estratégicos que nos permitan justamente, digamos, fortalecer y articular todos nuestros museos a nivel de la región. Estos socios estratégicos, una vez identificados, pues deberán conformar y designar representantes sectoriales que hagan viable la comunicación y articulación de estas instituciones. Luego de ello, se va a ir trabajando por fases la propuesta de la red, pero finalmente se quiere todo esto englobar en el desarrollo de una plataforma colaborativa para el mapeo de museos ferroviarios, con la colaboración justamente de estos representantes sectoriales. Para poder hacer el planteamiento de esta red, se inició con una fase de diagnóstico gracias al apoyo de Ibermuseos, quien el año pasado me otorgara una beca para poder justamente viajar a México a identificar algunos aspectos de los museos propuestos por la maestra Teresa Márquez. Ella tuvo a bien proponer 4 museos de grandes contrastes tipológicos y dependientes de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Esta fase de diagnóstico también se pudo realizar gracias a la colaboración y a la guía del Centro de Preservación de Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de México y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. En esta primera etapa de diagnóstico,
se trazó una hoja de ruta. Podemos ver en la pantalla un mapa de la visita que pude realizar a los museos de México. La primera parada, digamos así, fue en el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en la ciudad de Puebla, donde se entrevistó a todo el personal, se pudo visitar también el centro de documentación, conocer mucho sobre su dinámica, la problemática que enfrentan en diferentes áreas, ¿no? Y también los programas que vienen trabajando en cuanto a museografía, en cuanto a conservación, o los arduos y largos también programas de servicios educativos. Luego de haber analizado en una primera etapa, digamos, el funcionamiento y dinámica de este museo, se visitó el Museo de Aguascalientes, donde también tuvimos entrevistas con la directora a cargo, nos comentaba el tipo de aporte, por ejemplo, que ellos reciben de los trabajadores, de los ex trabajadores ferrocarrileros en cuanto a apoyos más técnicos o trabajos de montaje de algún tipo en la museografía. Luego de ver el Museo de Aguascalientes y cómo era también su dependencia gubernamental y sus propias problemáticas, pasamos a visitar el Museo de San Luis Potosí, que mostraba una cara diferente en cuanto a la gestión y administración, porque ellos tenían otra dinámica respecto a la sostenibilidad también del propio museo, ¿no? Entonces fueron varios puntos que pude ir recogiendo durante esta visita que luego ayudará a plasmar unos pilares que se proponen para esta red. Finalmente, en el diagnóstico se visitó el Museo Ferroviario de Tulancingo, con otro tipo de administración, dependiente de un gobierno municipal, un museo pequeño pero bastante bien articulado, digamos, dentro de un eje cultural de esta ciudad. Entonces, estos aspectos también fueron recogidos en el planteamiento de la red. Estos son los 6 pilares, digamos, que con los que se concluye todo este recojo de información y esta primera etapa de diagnóstico, identificando como primer pilar para la red la confianza, ¿no? Si vamos a trabajar una red de carácter latinoamericano, pues se tiene que basar en la confianza entre instituciones, la confianza entre los propios museos y los trabajadores, la confianza que se pueda tener con las autoridades de turno, que muchas veces los museos estamos a merced de voluntades políticas, ¿no? Y no simplemente trabajar este tema aislado, necesitamos contar también con la solidaridad como instituciones. La red suena muy bonita cuando se habla de intercambio de conocimientos y de intercambio de material o de casuística. Pero cuando hablamos de apoyo, ahí es donde debe realmente trabajar la red, en solidaridad. Pongo un ejemplo. Puede ser que algún museo pequeño o algún museo ferroviario tenga problemas de propiedad o tenga problemas por intereses justamente políticos donde no se les da un tipo de visibilidad o importancia, o corre en riesgo la propia preservación y conservación de las edificaciones históricas en la que generalmente están albergados estos museos. Entonces ahí es donde debe trabajar esta red, en apoyo a no dejar solas a estas instituciones, a firmar memoriales, ¿por qué no también a suscribir cartas internacionales para la preservación del patrimonio ferroviario? Tenemos cartas de conservación del patrimonio edificado, existen cartas de conservación del patrimonio industrial, pero ¿por qué no también trabajar una carta internacional para las intervenciones del patrimonio ferroviario y de esta manera contribuir en su conservación y preservación? El siguiente pilar vendría a ser el intercambio de conocimientos, que es fundamental. Existen museos que recién se vienen consolidando o vienen creándose, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Museo Nacional de Tacna, el Museo Ferroviario Nacional de Tacna en Perú, que estamos en plena obra de restauración y próximos a ponerlo en funcionamiento.
Entonces estamos iniciando y aprendiendo muchas de las dinámicas y aspectos que ya otros museos han trabajado hace 20 años atrás o quizás más, que ya lo tienen muy conocido, muy documentado. Este intercambio de conocimientos nos ayuda también a, digamos, tener muy buenas praxis en cuanto a las intervenciones en edificaciones históricas o en el manejo de colecciones, el propio conocimiento de la terminología ferroviaria, que es muy especializado. Entonces, es importante este pilar para la conformación de esta red. El tercer punto es el trabajo colaborativo. Durante la etapa de diagnóstico pude ver que en México ya se trabaja de una forma colaborativa. No es necesario, digamos, haber tenido un papel firmado o una red ya establecida porque el trabajo se viene dando, ¿no? He visto que los museos que se visitaron ya coordinaban con el Museo de Puebla o con el Centro de Preservación de Patrimonio Ferroviario. Entonces ya existe una red, aunque sea intangible, pero ya colaboran de una u otra forma. Igual pasa en museos, por ejemplo, en Argentina, hay varias redes chiquitas en zonas regionales, pero entonces lo que se tiene que hacer es visibilizar justamente estos esfuerzos y empezar a congregar en una única plataforma todas estas pequeñas o grandes museos y trabajar de forma coordinada. El cuarto pilar vendría a ser la difusión de actividades, ¿no? Un ejemplo claro es este encuentro de diálogos que lleva 3 semanas, si no me equivoco, en pleno trabajo de transmitir conferencias, presentaciones, conversatorios. Entonces, es realmente un esfuerzo logístico grande para todo el personal que está detrás. Y por qué no justamente las otras instituciones en otros países aportar en compartir y difundir este tipo de encuentros para que tengan más llegada, para que tengamos más reconocimiento y así poder alcanzar objetivos comunes también. El quinto pilar vendría a ser el fortalecimiento de políticas de preservación del patrimonio ferroviario. Hay países que ya se está trabajando en este tipo de políticas, pero hay países en los que no. Entonces necesitamos justamente reforzar este punto en toda nuestra región, porque el patrimonio ferroviario muy bien puede estar en una nación, pero yo creo que nos pertenece al mundo entero. Entonces debemos de preservarlo bajo esa óptica. Y finalmente, y no por eso la menos importante, al contrario, vendrían a estar las capacitaciones para el personal. ¿Por qué no hablar también de intercambios de personal que puedan viajar de un país a otro para brindar asesorías, para recibir capacitaciones y de esa forma también conocer de manera presencial cuando se pueda realizar el trabajo de todas estas instituciones? Para ello, luego de hacer este diagnóstico, de plantear y trazar estos lineamientos, se armó o se propuso una fase de lineamientos, cómo se iba a crear la red, ¿no? Bajo qué criterios teníamos que plantearla. Uno de los criterios es el de diseño de esta red en base a las condicionantes geográficas, ¿no? Podemos ver en el mapa justamente toda la región de Latinoamérica y cómo es que podemos trascender esas barreras geográficas y realidades sociales heterogéneas a través de una plataforma que nos unifique a todos. La propuesta en sí es trabajar con socios estratégicos, es tener comités sectoriales o comités nacionales que puedan representar a todos los museos de cada uno de nuestros países. Hay casos en los que, por ejemplo, en México, Argentina o Brasil hay muchos museos ferroviarios, pero hay países en los que únicamente hay un museo o dos. Entonces, dependiendo de estas propias características, pues plantear la unificación de este comité o de tener representantes a nivel nacional. Voy a leer algunos de los países y museos
que se proponen para ser conformantes de este comité. No quisiera leerlos a todos, pero por temas de tiempo va a ser imposible. Y por ejemplo, está México a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Cuba con el Museo del Ferrocarril de Cuba en la Estación Cristina en La Habana Vieja, Guatemala con el Centro Cultural FEGUA y Museo Ferrocarril de Guatemala, Honduras con el Museo Ferroviario del Progreso, en Nicaragua el Museo del Ferrocarril de la Ciudad de León, en El Salvador el Museo del Ferrocarril en Salvador, en Costa Rica el Museo Ferroviario Río Grande de Atenas, el Museo Ferroviario Peralta, en Puerto Rico el Museo de la Historia del Ferrocarril de Puerto Rico, en Ecuador el Museo de Trenes Chimbacalle y el Museo del Tren de Durán, en Colombia el Museo Ferroviario de Bogotá, en Venezuela el Museo del Transporte Guillermo José Chael, en Perú el Museo Nacional Ferroviario de Tacna y el Museo de la Antigua Estación del Ferrocarril de Pacasmayo, en Brasil el Museo del Tren de San Leopoldo, el Museo Ferroviario de Curitiba, el Museo Ferroviario Espíritu Santo, el Museo Ferroviario de Minas Gerais. En Bolivia, el Museo Ferroviario de Machacamarca, en Oruro, el Museo de Ferrocarriles de Uyuni, el Museo de Huaki. En Paraguay, el Museo de la Estación Central del Ferrocarril Carlos Antonio López. En Uruguay, el Museo del Ferrocarril Colonia, Museo de la Cultura Ferroviaria en Empalme Olmos, el Museo Ferroviario de Piriápolis. En Chile, el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda de Temuco y el Parque Ferroviario. Y en Argentina, el Museo Nacional Ferroviario en Buenos Aires, el Museo del Ferrocarril de Campana, el Museo del Ferrocarril de Villa María y el Museo del Ferrocarril de Formosa. Menciono estos por un afán de conocernos y escucharnos. Debemos reconocernos. Existen muchos más museos, evidentemente, en toda la región de Latinoamérica, pero la idea también es que esta lista vaya creciendo. Para articular la red, se recomienda contar con la participación de representantes nacionales constituidos a través de un comité de museos ferroviarios. Puede ser por cada país o por sectores geográficos afines. Por poner un ejemplo, se puede agrupar países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que lo vemos en el mapa en color celeste, a fin de poder articular de mejor manera el trabajo conjunto. Otra condicionante propuesta para la conformación de la red son las condicionantes gubernamentales. Es de importancia destacar en la estructura de la red de museos ferroviarios si dichas instituciones dependen de gobiernos federales, estatales o municipales, como es el caso de México, o gobiernos nacionales, regionales y locales, por ejemplo, en el caso de Perú, o si son de administración privada, puesto que ello incide directamente en el modelo de gestión que se vaya a tener, en las problemáticas y en las oportunidades de cada una de estas instituciones. Otra condicionante planteada es la tipológica, en este caso enfocándonos en las tipologías de infraestructura. Los museos en Latinoamérica todos son diferentes, se caracterizan en alguna u otra región por el tipo de construcción y por el tipo de arquitectura, las propias dimensiones de los museos. Entonces, la red lo que quiere es permitir el intercambio de saberes y conocimientos respecto a las intervenciones restaurativas, respecto a la conservación y puesta en valor de estos edificios que albergan los museos, que en su mayoría tienen un grado de protección o declaratoria como patrimonio cultural de nuestras naciones. La siguiente condicionante está referida a los acervos y las colecciones. En este caso, las labores de inventario, el registro, la catalogación, conservación, restauración, montajes museográficos y entre otros, suponen conocimientos altamente especializados. Desde la terminología hasta la manipulación requiere mucha precisión. Por ello, la red de museos latinoamericanos pretende incentivar la difusión de las labores
en torno a temas de esta índole, de carácter especializado, generándose justamente esta plataforma colaborativa entre técnicos especialistas, ¿no? Que estén además o puedan estar prestos a colaborar en asesorías profesionales e intercambio de técnicas. Otra de las condicionantes, y esta fue importante plantearla a raíz de la visita al Museo Municipal de Tulancingo durante la etapa de diagnóstico, que es la condicionante de accesibilidad. Nuestros museos, generalmente, por no decir el 100% de ellos, presentan dificultades en cuanto a la accesibilidad. Tenemos elementos que atraviesan los museos como vías férreas, tenemos andenes de grandes alturas en muchos casos, tenemos visitas dentro de coches o de vagones que se hacen estrechas y complicadas para personas con discapacidad. Entonces es importante también que la red pueda plantear el intercambio de ya experiencias propuestas en cada una de las instituciones en torno a la accesibilidad y a la inclusión, ¿no? Cuando hablamos de inclusión no solo nos referimos a las personas con discapacidad, sino también a grupos indígenas o grupos de bajos recursos o adultos mayores, dependiendo de los casos. Entonces, es importante ver cómo todos los museos a nivel de la región han ido ya implementando este tipo de acciones en torno a la accesibilidad. Luego de estas dos fases previas, viene ya la fase de estructuración de esta plataforma colaborativa, que es una herramienta de comunicación que permitirá colaborar en red justamente en diferentes áreas de conocimiento. Pueden ser áreas educativas, áreas referidas a museología y museografía, áreas de conservación, áreas de colecciones, áreas de infraestructura, donde los miembros podrán participar de debates, foros, chat, videollamadas múltiples, intercambiar documentos y de esta manera profundizar conocimientos de todos los participantes. Podemos ver al lado derecho de la pantalla una propuesta esquemática de lo que vendría a ser la plataforma de la Red Latinoamericana de Museos Ferroviarios, ¿no? La primera propuesta que va a ir nutriéndose en el marco de que se vaya coordinando con más instituciones, vayan brindando también sus requerimientos o las necesidades o las pretensiones de lo que puedan pensar, se pueda pensar en grupo, qué es lo mejor para articular esta red. Podemos ver acá el encabezado de lo que tendría esta primera pantalla de la plataforma de la red. Por ejemplo, podemos tener noticias, un directorio que ya agrupe a todos los museos desde México hasta Argentina. Podemos plantear en el marco de esta coyuntura de la pandemia tours guiados virtuales, nutrir un banco educativo, ¿no? Entonces, esta plataforma lo que va a hacer es congregar a muchas otras plataformas ya existentes de cada uno de los museos. Y así se va a ir nutriendo. Va a tener una suerte de intranet donde los trabajadores de los museos puedan iniciar sesión. Acá vemos, por ejemplo, una pantalla de un usuario empezando la sesión y que se carguen nuevos títulos en esta plataforma, como por ejemplo investigaciones o un blog donde los propios trabajadores de museos puedan cargar muchos de los artículos de opinión o artículos de investigación. Se puede cargar temas museográficos, experiencias, de repente exposiciones o fotografías de exposiciones ya presentadas anteriormente. La plataforma va a contar con un mapa interactivo. Este mapa tiene que ser colaborativo, es decir, que cada miembro o comité sectorial tiene que ir llenando el mapa con la ubicación de los museos ferroviarios en su región, ¿no? Lo que se quiere luego en algún momento es poder seleccionar
uno de los museos y que el mapa interactivo empiece a darte información respecto al museo seleccionado. Esto se va a ir nutriendo, necesitamos por eso la colaboración de muchos actores involucrados. En el banco educativo, este es un ejemplo de lo que se puede presentar. Cada una de estas ventanas podría ser diferentes museos que planteen dentro información respecto a su colección o también entregar ya información mucho más virtual en cuanto al conocimiento de repente de las piezas de una locomotora a vapor o colocar audiovisuales ya trabajados o videos documentales que algún museo haya publicado anteriormente, ¿no? Entonces, este banco recoge todo lo que ya se haya trabajado en los diferentes museos y plataformas. Una sección de noticias, ¿no? Una sección de noticias que no solo sea para los trabajadores de museos, sino para el público en general, con la opción de admitir comentarios que también puedan retroalimentar estas noticias por parte del público. Y una propuesta de tour guiado virtual. Justamente hablábamos antes con la maestra Teresa, lo duro que es hacer las visitas solo por computadora y de no tener gente presencial en los museos. Entonces, una forma de repente de no solo hacer una visita de 360 grados viendo fotografías del museo, es incluir dentro un grupo de videollamadas que tenga un guía, un grupo de visitantes y que se pueda hacer toda la visita en torno a cómo la organiza el museo, ¿no? Entonces realmente va a ser casi como estar de forma presencial, pero va a haber otro tipo de interacción, viéndonos ya las caras con otros visitantes de otros países. Entonces, esto también puede ayudar a virtualizar de alguna forma las colecciones y los programas de recorridos y visitas de los museos, ¿no? ¿Por qué no también empezar este tipo de visitas guiadas entre propios trabajadores de los diferentes museos? Conocer cómo es el museo en Perú, conocer cómo es el museo en Argentina o en México, y eso también nos va a ir nutriendo mucho más. Un blog, este sí estaría destinado solo para los trabajadores de museos. Acá se ve digamos, la sesión abierta de uno de los trabajadores del museo ferroviario, ya sea de cualquier país de Latinoamérica. Y finalmente, enlazar todo esto con las diferentes redes sociales, también de todas las plataformas existentes de estos museos. O sea, realmente va a ser una gran plataforma que soporte muchas otras ya existentes. Y bueno, antes de terminar mi presentación, porque ya con esto concluyo, quisiera agradecer de manera particular, agradecer a José Antonio Ruiz, con quien hice las visitas a los museos en México, a los 4 museos. Aprendí mucho durante todo este recorrido, con las diversas conversaciones y ejemplos que podía ver. Agradecerle también a Rodrigo Cordera por las coordinaciones realizadas durante mi visita y agradecer a Juan Carlos Patón de Bolivia por su interés y apoyo en buscar socios estratégicos. Siempre está muy pendiente tratando de conectar a más posibles interesados de conformar la red. Y también agradecer a la maestra Mercedes Abondanza, ella es directora del Museo de Campana de Argentina, que gentilmente me proporcionó información de los museos ferroviarios de su país. Y cierro la presentación con esta frase que dice que una red es un sistema de organizaciones y relaciones de intercambio y cooperación orientado al beneficio mutuo, que adquiere una configuración flexible, tejida en y con esos mismos procesos de interacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Es realmente un planteamiento ya muy elaborado, me gusta muchísimo.
de las primeras conversaciones que tuvimos ahorita. Has trabajado extraordinariamente y además muy oportuno, porque creo que en este momento será una cosa que nos dé muchas posibilidades frente a esta situación de crisis de salud y de muchas otras cosas. Bueno, pues le pediría a José Antonio si tenemos preguntas que nos las lea, por favor, o comentarios. Sí, saludos de Yolanda Ibarra, Alan Herrera de León, el comentario también de Alice Benvenuti. Buenos días, estoy lista para escuchar desde Brasil, de la ciudad de Sao Leopoldo, del Museo del Tren. Juan Carlos Patón, de Bolivia, felicidades por la presentación, Gabriela. Saludos desde Bolivia, desde el Museo Ferrocarril de Huac. Siempre nos acompaña Juan Carlos. Aide Borunda, saludos desde el Museo Casa Redonda de Chihuahua, el norte de México. Covadonga Vélez Rocha, muchas felicidades, excelente propuesta y presentación. Saludos a la maestra Gabriela. Eso sería por ahorita, Tere. Gracias. Gaby, no sé si quieres hacer algún comentario alrededor de los... Gracias, José Antonio, gracias, maestra. Sí, bueno, básicamente comentar que en realidad bajo mi propia experiencia y todo lo que me ha costado aprender y sigo aprendiendo en el camino en torno a la gestión del Museo Ferroviario Nacional de Tacna, pues se ve la necesidad de conformar este tipo de plataformas donde podamos acceder justamente. Yo tuve la suerte, y siempre lo digo, de conocer la maestra, porque en el camino, dentro de todo lo que es el mundo del patrimonio ferroviario, conocer a alguien con tanta experiencia y que ya ha manejado durante años este tipo de planteamientos y gestiones frente a la conservación del patrimonio, pues fue una luz en todo el proyecto que vine liderando. Pero de repente no toda la gente tiene esa suerte de conocer a especialistas en torno a la materia, y ahí es donde empiezan a haber quizás errores o malas praxis involuntarias, ¿no? Por el propio desconocimiento quizás. Entonces, este tipo de plataformas puede ayudar a potenciar el conocimiento y el diálogo en diferentes aspectos y en diferentes especialidades, ¿no? Está, por ejemplo, la parte de museología y museografía, que también es un tema muy amplio de conocer, o el propio manejo de las colecciones. En fin, hay muchas aristas que se tratan en los museos ferroviarios. Entonces, estoy segura que la plataforma sí nos ayudaría a articularnos de mejor manera. Ahora mismo lo que nos sucede, esta crisis de salud y esta situación de la pandemia a nivel mundial, nos ha reproducido un tremendo sismo, ¿no? Nos ha movido hasta lo más profundo. Y yo creo que cuestiona también muchísimo de las cosas que hasta hoy hemos hecho. El mundo va a cambiar, está cambiando. Nosotros lo tenemos que cambiar. Y entonces tenemos que trabajar en colaboración para poder generar las mejores propuestas y sumar todo esto que ha sido nuestra experiencia. No importa el tamaño de la experiencia, importa que se sumen y se puedan procesar juntas. Y entonces podríamos seguramente, como tú planteas, desarrollar nuevas y distintas propuestas que nos darán un futuro diferente, ¿no? Así es. Toño, ¿tienes algún otro comentario o pregunta? No, Tere. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Gaby. Quisiéramos quedarnos aquí mucho tiempo para poder seguir conversando. Habrá oportunidad. Ya estructurando nuestra red, seguramente que habrá muchas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, los invito a todos ustedes. A las 12 del día tenemos la siguiente conferencia en la que tendremos a la colega de Argentina, de la que ya nos adelantaba algo ahora Gabriela. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, Toño. Gracias al equipo que está atrás.